Ciudad de México, 1943. Una mujer indígena de 96 años está a punto de morir, y con ella se irá un secreto que su familia ha guardado durante 400 años. Un secreto tan peligroso que ha matado a todos los que intentaron revelarlo. Ella sabe dónde está escondido el verdadero tesoro de los aztecas, pero una maldición ancestral le impide decirlo mientras esté viva. Entonces encuentra una forma de burlar esa maldición, una laguna que nadie había descubierto en 4 siglos. Lo que sucede después cambiará la vida de su nieta para siempre y podría reescribir la historia de México. Hoy te traigo una historia que te va a atrapar de principio a fin. Una historia sobre secretos antiguos, maldiciones que cruzan los siglos y una mujer que tiene que decidir si romper un silencio de 400 años o dejarlo morir con ella. Es una historia sobre familia, sobre identidad y sobre el peso de cargar con algo que es más grande que tu propia vida. Antes de empezar, deja tu like para que este canal siga creciendo y llegue a más personas que disfrutan de estas historias. Suscríbete para no perderte ningún video nuevo que subo cada semana. Y comenta abajo de qué país me estás viendo para que yo pueda conocer mejor a quienes están del otro lado de la pantalla y seguir trayendo contenido que realmente te guste. Ahora sí, sin más que decir, que comience la historia de la última heredera de Moctezuma. Nunca pensé que mi vida cambiaría tanto el día que mi abuela Citlali decidió morir. Pero supongo que las cosas importantes siempre llegan cuando menos las esperas y te dejan sin aliento como un golpe en el estómago que no viste venir. Me llamo Ixchel y tengo 25 años. Trabajo cosiendo huipiles en un taller pequeño cerca del Mercado de la Merced, en pleno centro de la Ciudad de México, donde el ruido de los vendedores gritando sus precios se mezcla con el olor a tortillas recién hechas y a flores marchitas que la gente deja tiradas en las esquinas después de las ofrendas. Es 1943, y el mundo está en guerra, aunque aquí en México eso parece algo lejano que solo escuchamos por la radio, cuando algún vecino la pone muy fuerte y hablan de batallas en Europa o en el Pacífico. Pero para nosotros, la guerra real es conseguir suficiente dinero para comer cada día y aguantar las miradas de desprecio de la gente que piensa que por ser indígena eres menos que ellos. Mi abuela vivía en Xochimilco, en una casita de adobe que parecía a punto de caerse, pero que resistía como ella misma resistía, rodeada de chinampas donde crecían flores y verduras que vendía en el mercado, cuando todavía tenía fuerzas para caminar hasta allá. Yo iba a visitarla cada domingo sin falta, tomando el tranvía que me dejaba cerca del embarcadero, y luego caminando por calles de tierra, donde los perros flacos me seguían esperando que les tirara algo de comer. Citlali tenía 96 años cuando empezó todo esto, y aunque su cuerpo estaba doblado como un árbol viejo que ha soportado demasiadas tormentas, su mente seguía clara como el agua de los canales en las mañanas de invierno, cuando el sol apenas empieza a calentar. Ella siempre me contaba historias de nuestra familia, historias que yo escuchaba con la mitad de la atención, porque pensaba que eran solo cuentos de viejos para pasar el tiempo, pero ahora me arrepiento de no haberla escuchado mejor, porque resulta que todo era verdad, y yo era demasiado tonta para darme cuenta. Me decía que éramos descendientes directos de un noble azteca, que había servido en la corte de Moctezuma II, el emperador que recibió a Cortés, pensando que era un dios, y terminó muriendo en circunstancias que nadie sabe bien cuáles fueron, y que nuestra familia había guardado un secreto durante 400 años. Un secreto tan peligroso que había matado a todos los que intentaron revelarlo. Yo me reía y le decía que esas eran supersticiones, que los tiempos modernos no tenían espacio para maldiciones ni para tesoros escondidos, pero ella me miraba con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de lo que yo podía entender, y me decía que algún día lo comprendería todo. Ese domingo de octubre, cuando llegué a su casa, noté que algo andaba mal, porque normalmente ella estaba sentada en su silla de mimbre tejiendo o limpiando frijoles, pero esta vez la encontré acostada en su petate con la cara pálida y sudando, aunque no hacía calor. Le pregunté qué le pasaba, y ella solo movió la mano como restándole importancia, diciéndome que era la edad que finalmente la estaba alcanzando y que no me preocupara, pero yo sí me preocupé porque nunca la había visto así de débil. Preparé un té de hierbas que ella misma me había enseñado a hacer con hojas de muicle y flores de bugambilia,
y mientras se lo daba de beber en sorbos pequeños, escuché que alguien tocaba la puerta con golpes fuertes que no sonaban amistosos. Era Malinali, una prima lejana que casi nunca venía a visitar a mi abuela, pero que ahora aparecía con una sonrisa falsa y ojos que brillaban con algo que me hizo sentir incómoda desde el primer momento. Malinali tenía 35 años y vivía en Coyoacán con su marido, que trabajaba en una oficina del gobierno. Y siempre había sido de esas personas que te hacen sentir que eres inferior, solo por la forma en que te miran de arriba a abajo como si estuvieras sucia. Entró sin esperar a que la invitara y fue directo hacia donde estaba mi abuela, preguntándole con voz melosa cómo se sentía y si necesitaba algo. Pero yo podía ver que sus ojos no miraban a Citlali con preocupación, sino con algo más parecido a la impaciencia de alguien que está esperando que algo termine pronto. Le dije que mi abuela necesitaba descansar y que era mejor que se fuera, pero Malinali me ignoró completamente y empezó a hablar de herencias y de cosas que supuestamente le pertenecían a la familia, mencionando tierras y objetos antiguos que yo ni siquiera sabía que existían. Mi abuela cerró los ojos y le dijo con voz cansada que no había nada que heredar excepto esta casa vieja y algunos trastes, pero Malinali insistió diciendo que ella sabía que había más, que había escuchado rumores toda su vida sobre un tesoro familiar que se guardaba en secreto. Yo sentí que la sangre se me subía a la cara de puro coraje, porque esta mujer venía a molestar a mi abuela enferma solo por codicia, así que la agarré del brazo y prácticamente la saqué de la casa diciéndole que si volvía a aparecer iba a tener problemas conmigo. Después de que Malinali se fue dejando un rastro de perfume barato que me dio dolor de cabeza, volví con mi abuela y la encontré llorando en silencio con lágrimas que le corrían por las arrugas profundas de su cara. Le pregunté qué pasaba, y ella me tomó la mano con sus dedos fríos y huesudos, diciéndome que había llegado el momento de contarme la verdad completa sobre nuestra familia y sobre la maldición que nos había perseguido durante siglos. Me senté en el suelo junto a su petate y le dije que le escuchaba, y entonces ella empezó a hablar con una voz que parecía venir de muy lejos, como si estuviera recordando cosas que había visto con sus propios ojos, aunque habían pasado mucho antes de que ella naciera. Me contó que nuestro ancestro se llamaba Cuauhtémoc, no el emperador famoso, sino otro noble con el mismo nombre que había sido sacerdote del templo de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y que cuando los españoles llegaron y empezó la matanza, él y otros sacerdotes escondieron el tesoro más sagrado del imperio en un lugar secreto bajo la ciudad. El tesoro no era solo oro y jade como la gente siempre imagina cuando piensa en riquezas aztecas, sino también códices sagrados que contenían conocimientos antiguos sobre astronomía y medicina, y objetos ceremoniales que habían sido bendecidos por generaciones de sacerdotes y que tenían un poder que yo no podía entender, pero que mi abuela juraba que era real. Antes de morir, los sacerdotes pusieron una maldición sobre el tesoro para protegerlo de los conquistadores y de cualquiera que quisiera usarlo para beneficio personal, y esa maldición decía que ningún descendiente vivo de los guardianes podría revelar su ubicación sin morir de forma horrible. Mi abuela me contó que a lo largo de los siglos, varios miembros de nuestra familia habían intentado romper la maldición o habían sido tentados por la codicia, y todos habían muerto en accidentes extraños que no tenían explicación lógica. Su propio padre se había ahogado en un canal de Xochimilco en un día de sol sin viento, cuando el agua apenas le llegaba a la cintura, y su hermano mayor había sido alcanzado por un rayo en plena calle, cuando ni siquiera estaba lloviendo, y su tío había caído de un techo bajo que no debería haber matado a nadie, pero que le rompió el cuello de una forma que los doctores no pudieron explicar. Yo escuchaba todo esto, sintiendo que mi cabeza daba vueltas, porque por un lado sonaba completamente absurdo, como algo sacado de una película mala, pero por otro lado la forma en que mi abuela lo contaba con tanta convicción y con lágrimas en los ojos me hacía pensar que tal vez había algo de verdad en todo eso. Le pregunté por qué me estaba contando esto ahora, y ella me dijo que porque sentía que su tiempo se acababa y necesitaba que alguien de la familia supiera la verdad, pero que no podía decirme dónde estaba el tesoro porque la maldición todavía la ataba a ella mientras estuviera viva. Me explicó que había encontrado una forma de burlar la maldición, una forma que había descubierto después de años de pensar y de consultar con curanderos y con gente que sabía de estas cosas. Y esa forma era escribir la ubicación del tesoro en una carta que solo podía ser abierta después de su muerte, porque la maldición solo aplicaba a los vivos,
y una vez que ella muriera su espíritu quedaría libre de las ataduras que los dioses aztecas habían puesto sobre los guardianes. Me quedé callada sin saber qué decir, porque todo esto era demasiado para procesar de golpe, y mi abuela aprovechó mi silencio para seguir hablando, diciéndome que ya había escrito la carta y que la tenía guardada en un lugar seguro, y que cuando ella muriera yo debía buscarla y decidir qué hacer con esa información. Me advirtió que el conocimiento era peligroso, y que incluso después de su muerte, la maldición podría seguir activa de formas que no podíamos predecir, y que debía pensarlo muy bien antes de hacer cualquier cosa con lo que descubriera en esa carta. También me dijo que Malinali y otras personas de la familia habían escuchado rumores sobre el tesoro toda su vida y que probablemente intentarían encontrar la carta o presionarme para que revelara lo que sabía, pero que no debía confiar en nadie, porque la codicia convertía a la gente en monstruos capaces de cualquier cosa. Le prometí que haría lo que ella me pedía, aunque todavía no estaba segura de creer en todo esto de las maldiciones y los tesoros escondidos. Pero era mi abuela, y la amaba más que a nadie en el mundo. Así que si esto era importante para ella, entonces sería importante para mí también. Los siguientes días fueron extraños porque mi abuela parecía mejorar un poco y recuperar algo de sus fuerzas, y yo empecé a pensar que tal vez todo había sido una falsa alarma, y que ella viviría otros 10 años más como esas personas que parecen inmortales. Seguí yendo a trabajar al taller de costura donde mis compañeras hablaban de sus novios y de las películas que habían visto en el cine, y yo trataba de concentrarme en coser las puntadas perfectas en los huipiles que me encargaban, pero mi mente seguía volviendo a la conversación con mi abuela y a la carta misteriosa que supuestamente contenía el secreto de 400 años. Una tarde, cuando salí del trabajo, me encontré con un hombre que estaba parado afuera del taller como si me estuviera esperando. Y cuando me acerqué vi que era alguien que no conocía. Un hombre de unos 40 años, con cara de mestizo y ropa que parecía cara aunque no ostentosa. Se presentó como Tezcatlipoca, que era un nombre tan raro que pensé que se estaba burlando de mí, pero me explicó que sus padres eran muy nacionalistas y le habían puesto el nombre del dios azteca de la noche, y que él trabajaba como arqueólogo en la Universidad Nacional, estudiando las ruinas de Tenochtitlan, que todavía se encontraban enterradas bajo la ciudad moderna. Me dijo que había escuchado hablar de mi familia a través de sus investigaciones, y que sabía que éramos descendientes directos de la nobleza azteca, y que le gustaría hablar con mi abuela sobre las historias y tradiciones que se habían preservado en nuestra familia a lo largo de los siglos. Al principio desconfié de él, porque me parecía demasiada coincidencia que apareciera justo ahora cuando mi abuela estaba enferma y Malinali andaba husmeando. Pero algo en su forma de hablar me hizo pensar que era sincero y que realmente le interesaba la historia por razones académicas y no por codicia. Le dije que podía venir conmigo el próximo domingo a Xochimilco para conocer a mi abuela, pero que no podía prometerle que ella quisiera hablar con él porque era muy reservada con los extraños. Él aceptó agradecido y me dio su tarjeta con la dirección de su oficina en la universidad, y cuando me fui caminando hacia la parada del tranvía me quedé pensando en que tal vez este hombre podría ayudarme a entender mejor todo este asunto del tesoro y la maldición, o tal vez solo complicaría las cosas todavía más. Pero de cualquier forma sentía que las cosas estaban empezando a moverse de una manera que yo no podía controlar. El domingo siguiente llegué a casa de mi abuela más temprano que de costumbre, porque quería prepararla para la visita de Tezcatlipoca, y cuando entré, la encontré sentada en su silla mirando por la ventana hacia los canales donde las trajineras pasaban llenas de turistas que venían a ver las chinampas y a tomarse fotos como si Xochimilco fuera un parque de diversiones y no un lugar donde la gente realmente vivía y trabajaba. Le conté sobre el arqueólogo y esperaba que se molestara o que se negara a recibirlo, pero para mi sorpresa ella solo asintió como si ya supiera que él vendría y me dijo que estaba bien, que tal vez era parte del destino que alguien más supiera la historia antes de que fuera demasiado tarde. Cuando Tezcatlipoca llegó una hora después, traía consigo un cuaderno lleno de notas y algunos mapas viejos de la ciudad que desplegó sobre la mesa de la cocina, y mi abuela lo recibió con una cortesía que no mostraba con la mayoría de la gente, ofreciéndole café de olla y pan dulce que yo había comprado en el camino. Él empezó a hacerle preguntas sobre nuestra familia y sobre las tradiciones que habíamos conservado, y mi abuela le contó cosas que yo nunca había escuchado antes, sobre ceremonias que se hacían en secreto en las noches de luna llena,
y sobre rezos en náhuatl que se pasaban de generación en generación, aunque ya casi nadie entendía lo que significaban las palabras. Tezcatlipoca escuchaba fascinado tomando notas rápidas en su cuaderno, y en algún momento de la conversación, mi abuela mencionó el tesoro casi como si fuera algo casual, diciendo que nuestra familia había sido guardiana de objetos sagrados que se escondieron durante la conquista. El arqueólogo se enderezó en su silla con los ojos brillantes de emoción y empezó a hacer preguntas más específicas sobre qué tipo de objetos y dónde podrían estar. Pero mi abuela se cerró de repente y dijo que no podía hablar más de eso, porque había juramentos antiguos que no podía romper. Yo vi la frustración en la cara de Tezcatlipoca, pero también vi que él respetaba los límites que mi abuela había puesto. Y en lugar de insistir, cambió de tema y empezó a hablarle sobre las excavaciones que se estaban haciendo en el centro de la ciudad, donde habían encontrado restos del Templo Mayor y de otros edificios aztecas que habían estado enterrados durante siglos bajo las iglesias y los palacios coloniales. Mi abuela escuchaba con interés y en un momento dado le preguntó si habían encontrado algo en una zona específica cerca del Zócalo, y cuando Tezcatlipoca dijo que no, que esa área todavía no había sido excavada, ella sonrió de una forma misteriosa que me hizo pensar que sabía exactamente lo que había ahí abajo, esperando ser descubierto. Después de que Tezcatlipoca se fue prometiendo volver la próxima semana, mi abuela me llamó y me dijo que ese hombre podría ser útil cuando llegara el momento, que él tenía los conocimientos y los contactos necesarios para hacer algo bueno con el tesoro si yo decidía revelarlo después de su muerte. Le pregunté qué quería decir con hacer algo bueno, y ella me explicó que el tesoro no debía ser usado para enriquecimiento personal, sino para el beneficio de nuestro pueblo, de todos los indígenas que habían sido oprimidos y despreciados durante siglos, y que tal vez los objetos sagrados y los códices podrían ser puestos en un museo donde la gente pudiera aprender sobre la grandeza de nuestros ancestros. Me gustó esa idea porque le daba un propósito noble a todo este asunto en lugar de ser solo sobre oro y riquezas, pero al mismo tiempo me daba miedo la responsabilidad de tomar esa decisión, de ser yo quien rompiera el silencio de 400 años y enfrentara las consecuencias de lo que pudiera pasar después. Esa noche me quedé a dormir en casa de mi abuela porque no quería dejarla sola. Y mientras estaba acostada en un petate en el piso escuchando su respiración pesada desde el otro cuarto, empecé a tener sueños extraños que parecían más reales que cualquier sueño normal que hubiera tenido antes. Soñé que caminaba por las calles de Tenochtitlan, cuando todavía era una ciudad gloriosa llena de templos y palacios, y que veía a los sacerdotes con sus mantos de plumas, realizando ceremonias en lo alto de las pirámides, mientras la gente se reunía abajo cantando en náhuatl. Luego el sueño cambiaba, y veía a los españoles llegando con sus caballos y sus armas de fuego, y veía la matanza y la destrucción, y veía a un grupo de sacerdotes corriendo en la noche llevando cajas y bultos que escondían en un túnel secreto bajo el templo antes de que los conquistadores pudieran encontrarlos. Uno de los sacerdotes se volteaba a mirarme directamente, y yo sabía sin que nadie me lo dijera que ese era mi ancestro Cuauhtémoc, y él me hablaba sin mover los labios diciéndome que el tesoro estaba esperando, pero que el precio de revelarlo era alto, más alto de lo que yo podía imaginar. Me desperté sudando y con el corazón latiendo rápido, y cuando miré por la ventana, vi que apenas estaba amaneciendo, y que mi abuela ya estaba despierta sentada en su silla, mirando hacia donde yo estaba como si hubiera sabido que yo había tenido ese sueño. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina normal y de momentos extraños que me hacían sentir que estaba viviendo en dos mundos al mismo tiempo. El mundo cotidiano de la Ciudad de México en 1943, con sus tranvías y sus mercados y sus radios hablando de la guerra, y otro mundo más antiguo y oscuro donde las maldiciones eran reales y los dioses aztecas todavía tenían poder sobre los vivos. En el taller de costura, una de mis compañeras me preguntó si me sentía bien porque según ella me veía pálida y distraída, y yo le dije que solo estaba preocupada por mi abuela que estaba enferma, lo cual era verdad pero no era toda la verdad. Tezcatlipoca volvió a visitar a mi abuela el siguiente domingo, y esta vez trajo consigo a otro hombre mayor que se presentó como Quetzal, y cuando escuché ese nombre pensé que era otra broma como lo del arqueólogo, pero resultó que Quetzal era un curandero tradicional que vivía en Milpa Alta y que conocía todos los remedios antiguos y las ceremonias que se habían preservado desde antes de la conquista. Mi abuela pareció alegrarse genuinamente de ver a Quetzal como si fueran viejos amigos,
aunque ella juró que nunca lo había conocido antes. Y los dos empezaron a hablar en náhuatl tan rápido que yo no pude entender ni una palabra, aunque reconocí algunas por las historias que mi abuela me había contado. Tezcatlipoca me explicó en voz baja que había buscado a Quetzal porque pensaba que tal vez él podría ayudar con el asunto de la maldición, que aunque él personalmente no creía en esas cosas, entendía que para mi abuela y para nuestra familia era algo muy real y que merecía ser tratado con respeto. Me cayó bien que dijera eso, porque mostraba que no era de esos intelectuales arrogantes que piensan que todo lo que no pueden explicar con ciencia es pura superstición ignorante, sino que entendía que había diferentes formas de ver el mundo y que todas tenían su validez. Quetzal examinó a mi abuela tocándole el pulso y mirándole los ojos y la lengua, y luego dijo que su cuerpo estaba cansado, pero que su espíritu estaba fuerte, y que cuando llegara su momento de partir, lo haría en paz si lograba cumplir con su deber de guardiana. Preparó un sahumerio con copal y otras hierbas que llenaron la casa con un humo espeso que olía a tierra mojada y a algo más antiguo que no podía identificar, y empezó a cantar en náhuatl mientras movía el sahumerio en círculos alrededor de mi abuela. Yo me senté en una esquina, sintiéndome incómoda, porque todo esto era muy diferente de las misas católicas a las que estaba acostumbrada. Pero al mismo tiempo, había algo en la ceremonia que me hacía sentir conectada con algo más grande que yo misma, con todas las generaciones de mi familia que habían hecho estas mismas ceremonias durante siglos. Cuando Quetzal terminó, le dijo a mi abuela que los espíritus de los ancestros estaban con ella y que aprobarían lo que ella planeaba hacer, y que la maldición se rompería cuando el secreto pasara de los vivos a los muertos, y luego de los muertos a los vivos otra vez, lo cual sonaba como un acertijo, pero mi abuela asintió como si entendiera perfectamente lo que él quería decir. Después de que Quetzal y Tezcatlipoca se fueron, mi abuela me llamó y me dijo que era hora de que escribiéramos la carta, que ella me dictaría lo que tenía que decir, y yo lo escribiría porque sus manos ya temblaban demasiado para sostener una pluma. Saqué papel y tinta y me senté junto a ella, y durante las siguientes 2 horas escribí todo lo que ella me dictó con una voz clara y firme, que no parecía venir de una mujer de 96 años al borde de la muerte. La carta empezaba explicando quién era ella y de dónde venía nuestra familia, trazando el linaje desde el sacerdote Cuauhtémoc hasta el presente, y luego contaba la historia completa de cómo se escondió el tesoro y de cómo se puso la maldición para protegerlo. Describía la ubicación exacta del tesoro con detalles tan específicos que incluían medidas en pasos desde ciertos puntos de referencia que ya no existían en la ciudad moderna, pero que podían ser identificados usando mapas antiguos, y también advertía sobre las trampas espirituales que los sacerdotes habían puesto para proteger el lugar de intrusos. Al final de la carta mi abuela escribió, o más bien me dictó para que yo escribiera, que ella liberaba el secreto de la maldición al morir, y que quien leyera esta carta tendría la responsabilidad de decidir qué hacer con el conocimiento, pero que debía recordar siempre que el tesoro no era suyo, sino que pertenecía a todo el pueblo, y que usarlo para beneficio personal traería desgracia incluso después de que la maldición original se rompiera. Cuando terminamos de escribir la carta, yo tenía la mano acalambrada y mi abuela estaba exhausta, y ella me hizo prometer que guardaría la carta en un lugar seguro y que no la abriría hasta después de su muerte, y que no le diría a nadie, absolutamente a nadie, que la carta existía. Sellamos el sobre con cera roja, que mi abuela derritió sobre una vela, y ella presionó su dedo pulgar en la cera caliente, dejando su huella como un sello antiguo, y luego sacó de debajo de su blusa un colgante de jade verde oscuro, tallado con la forma de un colibrí, que me dijo que había pertenecido al sacerdote Cuauhtémoc y que había pasado de generación en generación hasta llegar a ella. Me lo puso en el cuello diciéndome que ahora yo era la guardiana, y que el colibrí me protegería de los peligros que vendrían. Y aunque yo seguía sin estar completamente segura de creer en todo esto, el peso del jade contra mi pecho me hacía sentir que había aceptado algo importante y peligroso que cambiaría mi vida para siempre. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de mi vida porque mi abuela empezó a deteriorarse rápidamente, como si escribir la carta hubiera sido lo último que la mantenía aferrada a este mundo, y ahora que había cumplido con su deber, su cuerpo finalmente se permitía rendirse. Dejé mi trabajo en el taller de costura para poder cuidarla a tiempo completo,
y me mudé a su casa en Xochimilco, durmiendo en el petate en el suelo y despertándome varias veces cada noche para asegurarme de que todavía estaba respirando. Tezcatlipoca venía a visitarnos cada 2 o 3 días, trayendo medicinas que conseguía en la universidad y también comida, porque sabía que yo no tenía dinero para comprar mucho. Y aunque al principio me había parecido un extraño, ahora lo consideraba un amigo que genuinamente se preocupaba por nosotras. Quetzal también venía regularmente para hacer ceremonias de sanación, que no curaban el cuerpo de mi abuela, pero que parecían darle paz a su espíritu. Y yo aprendía a ayudarlo preparando el copal y las hierbas y repitiendo las palabras en náhuatl que él me enseñaba, aunque no entendiera completamente su significado. Malinali apareció varias veces más, siempre con excusas diferentes, diciendo que venía a ver cómo estaba su tía abuela o que traía algo de comida, pero yo podía ver en sus ojos que estaba buscando algo y que cada vez que venía sus ojos recorrían la casa como tratando de encontrar dónde podríamos estar escondiendo cosas de valor. Una vez la encontré revisando los cajones de la cómoda de mi abuela cuando pensaba que yo estaba afuera, y la confronté tan furiosa que casi le grito, diciéndole que si volvía a tocar las cosas de mi abuela, la iba a correr a golpes y que no me importaba si éramos familia o no. Ella me miró con odio puro y me dijo que yo no era nadie para darle órdenes, que ella tenía tanto derecho a la herencia familiar como yo, y que sabía que había algo valioso escondido en algún lugar, y que lo iba a encontrar con mi ayuda o sin ella. Le dije que se fuera y que no volviera, y después de que se fue, le conté a mi abuela lo que había pasado, y ella solo suspiró cansada, y me dijo que la codicia era una enfermedad que convertía a las personas en monstruos, y que Malinali no era la primera, ni sería la última en ser consumida por ella. Una noche mi abuela tuvo una crisis y empezó a toser sangre, y yo entré en pánico pensando que se iba a morir ahí mismo. Pero Quetzal, que casualmente había venido a visitarnos esa tarde y se había quedado tarde hablando con ella, preparó rápidamente un té de hierbas que logró calmarla y detener el sangrado. Me dijo que no le quedaba mucho tiempo, tal vez días o tal vez solo horas, y que debía prepararme para lo que venía. Esa noche me senté junto a mi abuela, sosteniéndole la mano mientras ella dormitaba, y pensé en todo lo que había aprendido en estas últimas semanas sobre mi familia y sobre la historia que llevábamos en la sangre, y me di cuenta de que ya no importaba si creía o no en las maldiciones, porque lo que importaba era que mi abuela había vivido toda su vida cargando con este secreto y con el peso de ser la última guardiana, y que ahora ese peso pasaría a mí, y yo tendría que decidir qué hacer con él. La carta estaba escondida en un lugar que solo yo conocía, dentro de una caja de metal que había enterrado bajo el piso de tierra en una esquina de la casa, y cada vez que pensaba en ella sentía una mezcla de curiosidad y miedo, porque sabía que una vez que la abriera después de la muerte de mi abuela, no habría vuelta atrás, y mi vida cambiaría de formas que no podía predecir. Tezcatlipoca me había estado contando sobre sus investigaciones en el Templo Mayor y sobre todos los tesoros increíbles que habían encontrado enterrados bajo la ciudad, máscaras de jade y cuchillos de obsidiana y esculturas de dioses que habían estado escondidos durante siglos. Y cada vez que hablaba de estos descubrimientos, yo pensaba en el tesoro de mi familia y en cómo sería si realmente existía y si era tan impresionante como mi abuela decía. Él me había explicado que el gobierno mexicano estaba muy interesado en recuperar y preservar el patrimonio cultural azteca como parte de un movimiento nacionalista que buscaba reconectar al país con sus raíces indígenas después de siglos de menosprecio y olvido, y que si nuestro tesoro realmente existía y contenía códices y objetos ceremoniales importantes, podría ser una contribución invaluable al conocimiento histórico y al orgullo nacional. Eso me hacía sentir mejor sobre la posibilidad de revelar el secreto, porque le daba un propósito más grande que solo satisfacer mi curiosidad o enriquecerme, pero al mismo tiempo me preocupaba la maldición y lo que podría pasar si la rompía incluso después de la muerte de mi abuela. Una tarde Malinali volvió, pero esta vez no vino sola, sino que trajo consigo a 2 hombres grandes que se quedaron parados afuera de la casa como guardias, y me dijo con una sonrisa falsa que había contratado a estas personas para ayudar a cuidar a mi abuela, porque yo no podía hacerlo sola. Le dije que no necesitábamos su ayuda y que se fueran todos, pero ella insistió diciendo que como familia tenía derecho a estar ahí y a asegurarse de que mi abuela recibiera el mejor cuidado posible.
Yo sabía que lo que realmente quería era vigilarme para ver si yo hacía algo que revelara dónde estaba escondido el tesoro o la información sobre él. Así que acepté que se quedara, pero no la dejé sola ni un momento, y me aseguré de que sus hombres no entraran a la casa. Fue una situación tensa y horrible que duró 3 días durante los cuales Malinali y yo apenas nos hablábamos, excepto para discutir sobre cosas pequeñas. Y yo dormía con un ojo abierto, asegurándome de que ella no tratara de buscar entre las cosas de mi abuela durante la noche. Finalmente Tezcatlipoca se dio cuenta de lo que estaba pasando y vino con Quetzal, y entre los dos convencieron a Malinali de que se fuera diciéndole que su presencia estaba estresando a mi abuela, y que si realmente le importaba su bienestar debía dejarla en paz en sus últimos días. Ella se fue furiosa, pero se llevó a sus hombres, y yo me sentí aliviada aunque sabía que esto no había terminado, y que ella volvería a intentar algo después de que mi abuela muriera. Quetzal me dijo que debía tener mucho cuidado porque la codicia de Malinali era peligrosa, y porque las fuerzas que protegían el tesoro no distinguían entre intenciones buenas y malas, solo castigaban a cualquiera que intentara romper los juramentos antiguos. Le pregunté si él creía que la maldición era real, y él me miró con ojos serios, y me dijo que había visto demasiadas cosas en su vida que no podían ser explicadas por la razón, y que los antiguos mexicanos tenían conocimientos y poderes que se habían perdido pero que todavía existían en lugares ocultos, esperando ser redescubiertos o temidos. Mi abuela Citlali murió en una madrugada de noviembre cuando el aire estaba frío y húmedo, y se podía escuchar a los perros ladrando a lo lejos en los canales de Xochimilco. Yo estaba dormida en mi petate cuando algo me despertó. No un sonido, sino más bien una sensación de que algo había cambiado en el aire. Y cuando me levanté y fui a ver a mi abuela, encontré que había dejado de respirar y que su cara tenía una expresión de paz que no había tenido en semanas. Me senté junto a ella y lloré en silencio sosteniéndole la mano que ya estaba fría, y me quedé así hasta que amaneció, y los primeros rayos de sol entraron por la ventana iluminando su cara arrugada, que ahora parecía más joven de alguna manera, como si la muerte hubiera borrado los años de sufrimiento y preocupación. Llamé a Tezcatlipoca y a Quetzal para decirles lo que había pasado, y ellos vinieron inmediatamente para ayudarme con los preparativos del funeral, y también vino gente del vecindario que había conocido a mi abuela durante años y que traían flores y comida para el velorio. Preparamos el cuerpo de mi abuela según las costumbres tradicionales, vistiéndola con su mejor huipil bordado con flores y pájaros, y colocándola en una mesa rodeada de velas y de ofrendas de comida y flores de cempasúchil, que llenaban la casa con su olor fuerte y dulce. Quetzal realizó una ceremonia en náhuatl, pidiendo a los dioses que recibieran el espíritu de mi abuela y que la guiaran en su viaje al Mictlán, el lugar de los muertos. Y aunque yo había sido criada católica y debería haber pensado que esto era pagano o herético, sentí que era lo correcto, y que mi abuela habría querido esto más que cualquier misa en una iglesia. La gente vino durante todo el día y la noche para presentar sus respetos, y yo recibí a todos con gratitud aunque estaba exhausta, y solo quería estar sola para procesar lo que había pasado y lo que venía después. Malinali apareció al atardecer vestida de negro y con lágrimas falsas en los ojos, y trató de abrazarme, pero yo me aparté porque no podía soportar su hipocresía, y ella se quedó solo unos minutos antes de irse diciendo que volvería para el entierro. Esa noche, después de que todos se fueron excepto Tezcatlipoca y Quetzal, que se habían ofrecido a quedarse para hacerme compañía, les dije que necesitaba estar sola por un momento y salí al pequeño jardín detrás de la casa donde mi abuela solía cultivar hierbas medicinales. El aire estaba frío y podía ver mi aliento formando nubes blancas, y miré hacia el cielo donde las estrellas brillaban más claras de lo que nunca las había visto en la ciudad, y sentí que mi abuela estaba ahí arriba en algún lugar mirándome y esperando a que yo cumpliera con lo que ella me había pedido. Volví a entrar a la casa y fui a la esquina donde había enterrado la caja de metal con la carta, y cavé con mis manos hasta que la encontré cubierta de tierra húmeda. La saqué y la limpié con mi falda, y me quedé mirándola durante largo rato sintiendo el peso de lo que contenía. Y finalmente decidí que era el momento de abrirla porque mi abuela había muerto y la maldición ya no la ataba a ella. Y ahora el secreto podía ser revelado sin poner en peligro a los vivos, o al menos eso era lo que yo esperaba. Abrí la caja y saqué el sobre sellado con cera roja que todavía tenía la huella del pulgar de mi abuela,
y rompí el sello sintiendo que estaba rompiendo algo más que solo cera, como si estuviera rompiendo una barrera entre el pasado y el presente, entre los muertos y los vivos. Desdoblé las hojas de papel que yo misma había escrito con la letra temblorosa de alguien que estaba tratando de capturar las palabras exactas de su abuela, y empecé a leer bajo la luz tenue de una vela que proyectaba sombras danzantes en las paredes. La carta empezaba con la historia que yo ya conocía sobre el sacerdote Cuauhtémoc y sobre cómo había escondido el tesoro durante la conquista, pero luego entraba en detalles específicos que mi abuela no me había contado antes, describiendo exactamente qué había en el tesoro y por qué era tan importante. Había máscaras ceremoniales de jade y turquesa que habían sido usadas por los emperadores aztecas en rituales sagrados. Había cuchillos de obsidiana que habían sido bendecidos por los sacerdotes más poderosos y que supuestamente tenían el poder de cortar no solo carne, sino también espíritus. Había collares de oro y plumas de quetzal que habían adornado a los nobles en las ceremonias más importantes del imperio. Pero lo más valioso, según la carta, no eran los objetos de oro y piedras preciosas, sino 3 códices que contenían conocimientos antiguos sobre astronomía, medicina y profecías que los sacerdotes habían guardado celosamente y que nunca habían sido compartidos con los españoles. Estos códices supuestamente explicaban el calendario azteca con un detalle que ningún otro documento preservado tenía, y también contenían recetas de medicinas que podían curar enfermedades que los doctores modernos no podían tratar, y profecías sobre el futuro de México y del mundo, que según mi abuela se habían cumplido con exactitud aterradora a lo largo de los siglos. La carta luego describía la ubicación del tesoro con una precisión que me sorprendió, diciendo que estaba enterrado bajo lo que ahora era la Catedral Metropolitana en el Zócalo, específicamente bajo la capilla del lado norte en un túnel que había sido parte del Templo Mayor original y que los españoles habían sellado sin saber lo que contenía. Mi abuela había dibujado un pequeño mapa en la carta, mostrando exactamente dónde estaba la entrada al túnel en relación con ciertos pilares y altares de la catedral, y había incluido instrucciones sobre cómo encontrar la entrada que estaba escondida detrás de una piedra tallada con el símbolo de Huitzilopochtli. La parte final de la carta era una advertencia larga y detallada sobre la maldición y sobre los peligros de intentar recuperar el tesoro. Mi abuela explicaba que la maldición había sido puesta por los sacerdotes más poderosos del imperio, usando rituales de sangre y sacrificio, y que había sido diseñada específicamente para matar a cualquier descendiente de los guardianes que intentara revelar la ubicación del tesoro mientras estuviera vivo. Pero ella había descubierto después de años de consultar con curanderos y de estudiar los códices fragmentarios que su propia familia había preservado, que la maldición tenía una laguna legal, por así decirlo, y era que solo aplicaba a los vivos y no a los muertos, y que por lo tanto si ella revelaba el secreto después de su muerte a través de una carta escrita antes de morir, técnicamente no estaría rompiendo el juramento porque las palabras solo serían leídas después de que ella ya no estuviera viva para ser castigada. Sin embargo, advertía que incluso con esta laguna había peligros, porque las fuerzas que protegían el tesoro no eran solo la maldición, sino también trampas físicas y espirituales que los sacerdotes habían puesto en el túnel, y que cualquiera que intentara entrar tendría que enfrentar pruebas que podrían matar o enloquecer a los que no estuvieran preparados espiritualmente. Terminé de leer la carta sintiendo que mi cabeza daba vueltas con toda esta información, y me quedé sentada en el piso de tierra con las hojas de papel en mis manos temblando no de frío, sino de la magnitud de lo que acababa de descubrir. Ahora sabía exactamente dónde estaba el tesoro de los aztecas que había sido buscado por cazadores de tesoros y arqueólogos durante siglos sin éxito, y tenía en mis manos el mapa que podría llevar a uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia de México. Pero al mismo tiempo sentía un miedo profundo, porque sabía que este conocimiento era peligroso, y que había gente como Malinali que haría cualquier cosa por conseguirlo, y también porque no estaba segura de si la maldición realmente se había roto con la muerte de mi abuela, o si todavía había peligros acechando para cualquiera que intentara usar esta información. Guardé la carta de vuelta en la caja de metal y la escondí en un lugar nuevo que nadie más conocía, y volví a la sala donde el cuerpo de mi abuela todavía estaba rodeado de velas y flores, y me arrodillé junto a ella, y le prometí en voz baja que haría lo correcto con el conocimiento que me había dado, aunque todavía no sabía exactamente qué era lo correcto. El entierro de mi abuela fue 2 días después en el pequeño cementerio de Xochimilco,
donde estaban enterrados sus padres y abuelos, y toda una larga línea de ancestros que se remontaba a quién sabe cuántas generaciones. Fue una ceremonia sencilla, con solo unas pocas personas presentes, principalmente vecinos y amigos de mi abuela, y también Tezcatlipoca y Quetzal, que se habían convertido en parte de nuestra pequeña familia en estas últimas semanas. Malinali vino con su marido y se quedó parada a un lado con cara de impaciencia, como si estuviera esperando que todo terminara rápido para poder pasar a asuntos más importantes. Y yo traté de ignorarla y concentrarme en despedirme de mi abuela, de la forma que ella habría querido. Quetzal realizó otra ceremonia en náhuatl, mientras bajaban el ataúd simple de madera a la tierra, y yo eché el primer puñado de tierra sobre él, sintiendo que con ese gesto estaba cerrando un capítulo de mi vida y abriendo otro completamente nuevo y aterrador. Después del entierro, todos volvimos a la casa de mi abuela para el tradicional convivio donde se sirve comida y bebida, y la gente cuenta historias sobre la persona que murió, y yo preparé mole y tamales con la ayuda de algunas vecinas que habían sido amigas de mi abuela durante años. La casa se llenó de gente y de conversaciones, y hasta de algunas risas cuando alguien contaba una anécdota graciosa. Y por un momento pude olvidarme del tesoro, y de la carta, y de todas las complicaciones, y simplemente recordar a mi abuela como la mujer fuerte y sabia que había sido. Pero entonces Malinali se me acercó cuando estaba sola en la cocina lavando platos, y me dijo en voz baja que necesitábamos hablar sobre la herencia, y que ella sabía que mi abuela me había dejado algo más que solo esta casa vieja y algunos trastes. Le dije que no sabía de qué estaba hablando, y que si quería algo de la casa, podía llevarse lo que quisiera, porque yo no tenía interés en pelear por cosas materiales, pero ella me agarró del brazo con fuerza, y me dijo que no me hiciera la tonta, que ella sabía que había un tesoro, y que tenía tanto derecho a él como yo. Le aparté el brazo bruscamente, y le dije que se fuera de mi casa, y que no volviera nunca, y ella me miró con odio, y me dijo que esto no había terminado, y que encontraría lo que estaba buscando con mi ayuda o sin ella. Después de que se fue, le conté a Tezcatlipoca lo que había pasado, y él se veía preocupado, diciéndome que Malinali parecía el tipo de persona que no se detendría ante nada para conseguir lo que quería, y que yo debía tener cuidado. Le pregunté si él creía que yo debía revelarlo del tesoro, ahora que mi abuela había muerto, y que técnicamente la maldición ya no aplicaba, y él se quedó pensativo durante largo rato, antes de responder que esa era una decisión que solo yo podía tomar, pero que si decidía hacerlo, él me ayudaría a hacerlo de la forma correcta, asegurándose de que el tesoro fuera preservado y estudiado apropiadamente, y no saqueado por cazadores de tesoros, o vendido en el mercado negro. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en la casa de mi abuela, que ahora era mi casa porque ella me la había dejado en un testamento simple, que había hecho años atrás. Y caminé por los cuartos vacíos, sintiendo su presencia en cada rincón, como si ella todavía estuviera ahí observándome, y esperando a ver qué haría yo con el secreto que me había confiado. Saqué la carta otra vez, y la leí más cuidadosamente esta vez, prestando atención a cada detalle de las instrucciones y de las advertencias. Y mientras más la leía, más me convencía de que tenía que hacer algo con esta información, porque guardarla para mí sola sería desperdiciar el sacrificio que mi abuela y todos mis ancestros habían hecho al proteger el tesoro durante tantos siglos. Pero al mismo tiempo tenía miedo de las consecuencias, no solo de la maldición que tal vez todavía tenía poder, sino también de las personas como Malinali que harían cualquier cosa por conseguir el tesoro si se enteraban de que yo sabía dónde estaba. Decidí que necesitaba consejo de alguien en quien confiara completamente. Así que al día siguiente fui a buscar a Quetzal a su casa en Milpa Alta, que resultó ser una cabaña pequeña en las afueras del pueblo rodeada de campos de maíz y de árboles de aguacate. Él me recibió como si hubiera estado esperándome y me invitó a pasar, y nos sentamos en su patio bajo un árbol viejo mientras él preparaba té de hierbas en un comal sobre el fuego. Le conté todo sobre la carta y sobre lo que mi abuela me había revelado, y él escuchó en silencio sin interrumpirme hasta que terminé de hablar. Luego me dijo que mi abuela había sido muy sabia al encontrar la forma de romper la maldición sin poner en peligro a los vivos, pero que yo debía entender que el tesoro no era solo objetos valiosos, sino que era sagrado y que tenía un propósito espiritual que iba más allá del valor material o histórico.
Me explicó que los sacerdotes aztecas habían escondido el tesoro no solo para protegerlo de los españoles, sino también porque creían que algún día vendría un tiempo en que el pueblo mexicano necesitaría reconectar con sus raíces y con los conocimientos antiguos, y que tal vez ese tiempo era ahora. Le pregunté qué pensaba que debía hacer, y él me dijo que esa decisión era mía, pero que si decidía revelar el tesoro, debía hacerlo con respeto y con la intención correcta, no por codicia o por fama, sino por el bien de nuestro pueblo, y para honrar la memoria de todos los que habían guardado el secreto antes que yo. También me advirtió que incluso si la maldición original se había roto con la muerte de mi abuela, las fuerzas espirituales que protegían el tesoro todavía eran reales y peligrosas, y que cualquiera que intentara entrar al túnel sin la preparación adecuada y sin el respeto apropiado podría enfrentar consecuencias terribles. Me ofreció ayudarme a preparar las ceremonias necesarias si yo decidía intentar recuperar el tesoro, y también me dio amuletos de protección hechos de jade y obsidiana que según él me protegerían de los espíritus malignos que pudieran estar guardando el lugar. Volví a casa de mi abuela, sintiendo que tenía más claridad sobre lo que debía hacer, aunque todavía no estaba completamente segura de cuál era el camino correcto. Durante los siguientes días, pensé mucho sobre todo lo que había aprendido y sobre las opciones que tenía frente a mí, y finalmente llegué a una decisión que sentí que era la correcta, aunque me daba miedo. Decidí que no intentaría recuperar el tesoro yo misma, porque no tenía los conocimientos ni los recursos necesarios para hacerlo de forma apropiada, pero que tampoco guardaría el secreto para siempre, porque eso sería desperdiciar la oportunidad que mi abuela me había dado de hacer algo bueno con este conocimiento. En lugar de eso, decidí que le contaría a Tezcatlipoca sobre la carta y sobre la ubicación del tesoro, y que trabajaríamos juntos para organizar una expedición arqueológica oficial que pudiera recuperar los objetos de forma científica y respetuosa, asegurándose de que fueran preservados en un museo donde todo el pueblo mexicano pudiera verlos y aprender de ellos. Sabía que esta decisión podría tener consecuencias que no podía predecir, pero sentía que era lo que mi abuela habría querido y lo que mis ancestros habrían aprobado. Llamé a Tezcatlipoca y le pedí que viniera a la casa porque tenía algo importante que mostrarle, y cuando llegó esa tarde, le di la carta de mi abuela y le dije que leyera todo cuidadosamente. Él se sentó en la silla de mimbre donde mi abuela solía sentarse y leyó en silencio durante lo que pareció una eternidad, y yo lo observaba, viendo cómo sus ojos se abrían cada vez más grandes a medida que avanzaba en la lectura y se daba cuenta de la magnitud de lo que tenía en sus manos. Cuando terminó de leer, levantó la vista hacia mí con una expresión de asombro mezclado con incredulidad y me preguntó si yo entendía lo que esto significaba, si me daba cuenta de que si esta información era correcta, estábamos hablando de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes no solo de México, sino del mundo entero. Le dije que sí lo entendía y que por eso había decidido compartirlo con él, porque confiaba en que él haría lo correcto y se aseguraría de que el tesoro fuera tratado con el respeto que merecía y no simplemente saqueado por su valor material. Tezcatlipoca me dijo que necesitaríamos organizar esto muy cuidadosamente, porque excavar bajo la Catedral Metropolitana no era algo que se pudiera hacer sin permisos oficiales y sin el apoyo del gobierno y de la Iglesia, y que probablemente tomaría meses o incluso años de negociaciones y preparativos antes de que pudiéramos intentar siquiera entrar al túnel. También me advirtió que una vez que esta información se hiciera pública, habría mucha gente interesada en el tesoro por razones equivocadas, y que tendríamos que ser muy cuidadosos sobre con quién compartíamos los detalles específicos de la ubicación. Le dije que entendía todo eso, y que estaba dispuesta a esperar el tiempo que fuera necesario para hacerlo bien, pero que también quería asegurarme de que cuando finalmente se recuperara el tesoro, mi abuela y todos mis ancestros que lo habían protegido fueran reconocidos y honrados por su sacrificio. Él me prometió que se aseguraría de eso y que mi familia sería recordada como los guardianes heroicos que habían preservado este pedazo invaluable de la historia mexicana a través de los siglos. Pero antes de que pudiéramos empezar a hacer planes concretos, Malinali volvió a aparecer y esta vez trajo problemas serios. Había contratado a un abogado que presentó una demanda reclamando que ella tenía derecho a la mitad de la herencia de mi abuela, incluyendo la casa y cualquier objeto de valor que pudiera haber en ella,
y que yo había estado ocultando información sobre propiedades familiares que legalmente le pertenecían a ella también. Yo sabía que esto era ridículo porque mi abuela había dejado un testamento claro dejándome todo a mí. Pero el abogado argumentaba que el testamento era inválido porque mi abuela no estaba en sus cabales cuando lo hizo debido a su edad avanzada. Tezcatlipoca me consiguió un abogado de la universidad que me ayudó a defender mi caso. Y durante varias semanas tuvimos que ir a audiencias y presentar documentos probando que mi abuela había estado perfectamente lúcida hasta el final y que su decisión de dejarme todo a mí había sido completamente voluntaria y legal. Durante todo este tiempo yo vivía con el miedo constante de que Malinali de alguna forma descubriera lo de la carta y el tesoro, y me aseguré de que estuviera escondida en un lugar donde nadie pudiera encontrarla, ni siquiera si registraban toda la casa. Quetzal vino varias veces para hacer ceremonias de protección y para darme amuletos que según él me protegerían de las malas intenciones de Malinali y de cualquier otra persona que quisiera hacerme daño. Yo no estaba segura de si realmente creía en el poder de estos amuletos, pero los usaba de todas formas porque me hacían sentir más segura y porque sentía que era una forma de mantenerme conectada con mi abuela y con mis ancestros. Una noche tuve otro sueño como el que había tenido semanas atrás, donde caminaba por las calles de Tenochtitlan y veía a los sacerdotes realizando ceremonias. Pero esta vez el sueño era diferente, porque en lugar de ver la destrucción y la conquista, veía el futuro donde el tesoro había sido recuperado y estaba en un museo hermoso donde miles de personas venían a verlo y a aprender sobre la grandeza de la civilización azteca. En el sueño, mi abuela estaba parada junto a mí, joven y fuerte, como debió haber sido cuando era una muchacha, y me sonreía y me decía que había hecho lo correcto y que ella estaba orgullosa de mí. Me desperté con lágrimas en los ojos, pero sintiéndome más segura de mi decisión de lo que había estado antes, y supe que sin importar lo que pasara con Malinali o con los planes para recuperar el tesoro, había honrado la memoria de mi abuela y había cumplido con mi deber como guardiana. Finalmente, después de semanas de batallas legales, el juez falló a mi favor declarando que el testamento de mi abuela era válido y que yo era la única heredera legal de sus propiedades, y Malinali perdió su caso y tuvo que pagar los costos legales que habían sido considerables. Ella salió de la corte furiosa y me gritó que esto no había terminado y que algún día se vengaría. Pero yo solo la miré con lástima porque me di cuenta de que ella era una persona miserable, consumida por la codicia, y que nunca sería feliz sin importar cuánto dinero o poder tuviera. Después de que todo el asunto legal se resolvió, Tezcatlipoca y yo empezamos a trabajar en serio en los planes para la expedición arqueológica, y él presentó una propuesta formal a la universidad y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, explicando que había descubierto nueva información sobre la posible ubicación de un tesoro azteca bajo la Catedral Metropolitana. Por supuesto no mencionó nada sobre la carta de mi abuela o sobre la maldición, porque sabía que nadie lo tomaría en serio si hablaba de esas cosas, sino que presentó todo como el resultado de años de investigación académica y de análisis de documentos históricos. La propuesta fue recibida con mucho interés, pero también con escepticismo, porque había habido muchas búsquedas fallidas de tesoros aztecas en el pasado, pero Tezcatlipoca era un arqueólogo respetado, y su reputación ayudó a que la gente al menos considerara la posibilidad de que pudiera estar en lo correcto. Mientras tanto, yo seguí viviendo en la casa de mi abuela en Xochimilco, y volví a trabajar en el taller de costura porque necesitaba dinero para vivir, pero mi vida había cambiado de formas fundamentales que iban más allá de lo material. Ya no era solo Ixchel, la costurera pobre que vivía día a día sin pensar mucho en el futuro, sino que ahora era la guardiana de un secreto ancestral y la última heredera de una línea que se remontaba a los tiempos del Imperio Azteca. Llevaba el colgante de jade que mi abuela me había dado siempre puesto bajo mi blusa donde nadie podía verlo, y cada vez que lo tocaba sentía una conexión con todas las generaciones de mujeres de mi familia que lo habían llevado antes que yo. Quetzal me visitaba regularmente para enseñarme más sobre las tradiciones y ceremonias antiguas, y yo aprendí a hablar algunas frases en náhuatl y a preparar las ofrendas apropiadas para honrar a los ancestros y a los dioses antiguos, que según él, todavía existían aunque la mayoría de la gente ya no creía en ellos. Un día, varios meses después de la muerte de mi abuela, Tezcatlipoca vino a visitarme con noticias emocionantes de que finalmente había conseguido todos los permisos necesarios para comenzar una excavación exploratoria bajo la catedral,
y que el trabajo comenzaría en unas pocas semanas. Me preguntó si yo quería estar presente cuando abrieran el túnel, y yo le dije que sí, que necesitaba estar ahí para ver con mis propios ojos si todo lo que mi abuela me había contado era verdad, o si había sido solo el delirio de una mujer vieja al final de su vida. Él me aseguró que sin importar lo que encontraran, yo sería reconocida como parte fundamental del descubrimiento, y que mi familia recibiría el crédito que merecía por haber preservado esta información durante tantos siglos. Pero también me advirtió que debía prepararme para la posibilidad de que no encontraran nada, porque a pesar de lo detallada que era la carta de mi abuela, siempre existía la posibilidad de que la información fuera incorrecta, o de que el tesoro hubiera sido descubierto y saqueado en algún momento de los últimos 400 años, sin que nadie lo supiera. Yo pensé mucho sobre eso, y me di cuenta de que en realidad ya no importaba tanto si encontraban el tesoro o no, porque lo verdaderamente valioso no era el oro o las piedras preciosas, sino la historia misma y el conocimiento de que mi familia había sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Mi abuela me había dado un regalo mucho más importante que cualquier tesoro material. Me había dado un sentido de identidad y de propósito, y una conexión con el pasado que me hacía sentir que mi vida tenía significado más allá de solo sobrevivir día a día. Decidí que sin importar lo que pasara con la excavación, yo seguiría honrando la memoria de mi abuela y de mis ancestros, viviendo una vida que los hiciera sentir orgullosos, y que algún día cuando tuviera mis propios hijos, les contaría esta historia y les enseñaría a valorar de dónde venían y a nunca olvidar el sacrificio de los que vinieron antes que ellos. La noche antes de que comenzara la excavación, tuve un último sueño donde mi abuela venía a visitarme, y en el sueño ella me decía que el verdadero tesoro no estaba enterrado bajo la catedral, sino que estaba en mi corazón y en los corazones de todos los que recordaban y honraban el pasado. Me dijo que los objetos materiales eventualmente se convertirían en polvo, pero que las historias y las tradiciones podían vivir para siempre si había gente dispuesta a preservarlas y a pasarlas a las siguientes generaciones. Me desperté sintiendo una paz profunda que no había sentido desde antes de que mi abuela muriera, y supe que sin importar lo que pasara en los próximos días, o meses o años, yo estaría bien porque llevaba dentro de mí algo que nadie podía quitarme. La herencia inquebrantable de mi familia y de mi pueblo. Tomé la carta de mi abuela, y después de leerla una última vez, la llevé al patio trasero donde había un pequeño brasero que usaba para quemar basura, y con Quetzal a mi lado realizando una ceremonia en náhuatl. Quemé la carta viendo cómo las llamas consumían el papel y convertían las palabras en humo que subía hacia el cielo. Tezcatlipoca se sorprendió cuando le dije lo que había hecho y me preguntó por qué había destruido la única prueba que teníamos de la ubicación exacta del tesoro, y yo le expliqué que ya no la necesitábamos porque él había memorizado toda la información importante y porque sentía que era lo correcto, que el secreto había sido guardado durante 400 años por mi familia, y que ahora que lo había compartido con alguien en quien confiaba mi deber como guardiana había terminado. Le dije que si encontraban el tesoro sería maravilloso, y si no lo encontraban también estaría bien, porque lo importante era que habíamos intentado hacer lo correcto, y que habíamos honrado la memoria de todos los que habían venido antes que nosotros. Él me miró con respeto, y me dijo que yo era más sabia de lo que parecía y que mi abuela había elegido bien al confiarme el secreto. Los meses siguientes fueron de espera mientras el equipo de arqueólogos trabajaba cuidadosamente excavando bajo la catedral, y yo seguí con mi vida normal cosiendo huipiles y visitando a Quetzal y tratando de no pensar demasiado en lo que pudieran o no encontrar. Y entonces un día Tezcatlipoca vino corriendo a mi casa con los ojos brillantes de emoción y me dijo que habían encontrado algo, que habían descubierto la entrada al túnel exactamente donde la carta de mi abuela decía que estaría, y que dentro había una cámara sellada que no había sido abierta en siglos. Me llevó al sitio de la excavación donde me pusieron un casco y me hicieron bajar por una escalera improvisada hasta llegar a un túnel estrecho, iluminado por lámparas eléctricas. Y al final del túnel vi la entrada a la cámara que estaba bloqueada por una piedra enorme tallada con símbolos aztecas que reconocí de las historias de mi abuela. Estuve ahí presente cuando finalmente movieron la piedra y abrieron la cámara, y vi con mis propios ojos el tesoro que mi familia había guardado durante 400 años. Las máscaras de jade brillando bajo las luces,
los cuchillos de obsidiana todavía afilados después de tantos siglos, los collares de oro y plumas que habían adornado a emperadores, y sobre todo los 3 códices perfectamente preservados envueltos en tela, que cuando los arqueólogos los abrieron cuidadosamente revelaron páginas, llenas de glifos y dibujos que contaban la historia de un imperio que había caído, pero que nunca había sido olvidado. Lloré cuando vi todo esto no de tristeza, sino de alegría y de alivio, porque significaba que mi abuela no había estado loca o delirando, que todo lo que me había contado era verdad y que el sacrificio de mi familia durante tantas generaciones no había sido en vano. Tezcatlipoca cumplió su promesa y se aseguró de que mi familia fuera reconocida públicamente como los guardianes del tesoro. Y cuando finalmente los objetos fueron puestos en exhibición en el Museo Nacional de Antropología, hubo una placa especial que mencionaba a Citlali y a todos los ancestros que habían preservado este pedazo de historia mexicana. Yo fui invitada a la ceremonia de inauguración de la exhibición y me sentí orgullosa, pero también humilde, porque me di cuenta de que yo solo había sido un pequeño eslabón en una cadena muy larga de personas que habían hecho su parte para asegurarse de que el pasado no fuera olvidado. Malinali trató de reclamar parte del crédito y del dinero que el gobierno ofreció como recompensa por el descubrimiento, pero su demanda fue rechazada porque no había contribuido en nada y porque todos sabían que solo estaba motivada por la codicia. Años después, cuando ya soy una mujer mayor y tengo mis propios nietos a quienes les cuento esta historia, todavía llevo el colgante de jade de mi abuela y todavía visito su tumba en Xochimilco cada domingo para llevarle flores y para contarles sobre mi vida y sobre cómo el mundo ha cambiado. El tesoro azteca se convirtió en una de las exhibiciones más populares del museo y miles de personas vienen cada año a verlo y a aprender sobre la civilización que lo creó. Y yo me siento feliz sabiendo que mi abuela estaría orgullosa de lo que logramos. A veces pienso en la maldición y en si realmente era real, o si solo era una forma que mis ancestros encontraron para asegurarse de que el secreto se mantuviera hasta que llegara el momento correcto de revelarlo. Y he llegado a la conclusión de que no importa cuál sea la respuesta, porque lo importante es que funcionó, y que el tesoro fue preservado hasta que pudo ser compartido con el mundo de la forma correcta. Mi vida no fue fácil, y hubo muchos momentos de miedo y de duda, pero no cambiaría nada porque ser la última heredera de Montezuma, o más bien la última guardiana del secreto de mi familia, me dio un propósito y un sentido de identidad que me ha sostenido a través de todos los años y que espero pasar a las siguientes generaciones para que nunca olviden de dónde venimos y cuánto sacrificaron los que vinieron antes que nosotros para que pudiéramos estar aquí hoy.